The Lost Files. Introducción. The Lost Files es un proyecto siempre en progreso. Se trata de un libro que intenta cubrir un hueco en la bibliografía de Blade Runner, la obra maestra de Ridley Scott. Me refiero al mundo de los props, y del coleccionismo alrededor de una película de culto. Un prop es cualquier pieza de atrezzo, vestuario o similar que aparece en escena. The Lost Files pretende contemplar esa vertiente que tiene un poco de locura por parte de quienes nos dedicamos a coleccionar febrilmente, o a crear réplicas de piezas del atrezzo y decorados de nuestra película favorita. Así, tanto las piezas originales como las creadas por aficionados, o los objetos de la misma época, marca y modelo que aparecen en el rodaje, serán tratados uno a uno. No ya como un catálogo de piezas, sino más bien como una recopilación de historias. Cada pieza tiene la suya, tanto por sí misma como la forma de identificarla, localizarla y obtenerla después. De este modo haremos un viaje por la búsqueda y captura de cada pequeño tesoro, ya que me parece más interesante que una fría descripción con muchos datos y poca historia. La versión que se presenta en este documental es una adaptación al medio audiovisual, y una primicia o adelanto de lo que será finalmente el libro. Coleccionar. Todo empieza el día en que el gusanillo de Blade Runner entró en mí. Fue a partir de la publicación del montaje final en DVD. Si no recuerdo mal, de hecho es la primera película editada en dicho formato. Sea como fuere, fue la primera que entró en casa en DVD. Ni siquiera estaba doblada al español, pero me daba igual. Ya la había visto un par o tres de veces, lamentablemente siempre en televisión o vídeo, jamás en sala de cine. No tenía ni tan solo reproductor de DVD. La tuve que ver en mi ordenador. Fue la semilla de una colección que iba creciendo muy poco a poco. Nuevos libros surgidos de la mano de KW Exeter, alguna revisión en vídeo, la aparición del videojuego para PC, etc. Era un crecimiento tímido y sosegado. De continuar así, este documental no existiría. Internet había posibilitado conseguir la película en DVD, y también fue la causa de descubrir otra faceta del coleccionismo. Los props. Gracias a un blog ahora desaparecido, de un auténtico fanático de la película, Wekurt, me enteré de que alguien se dedicaba a identificar los objetos que aparecían en la película, los props, o piezas de atrezzo. Lo que me atrajo especialmente fue que los dos nuevos props identificados en ese momento eran de lo más curioso. Un mini televisor portable que aparece boca abajo en el apartamento de Deckard, visible mientras él se cambia de camisa tras la paliza de Leon, y un walkie-talkie que puede verse claramente al lado de Deckard en el interior del Spinner. Vaya. Me pregunté si sería capaz de encontrar esas piezas en alguna parte, y nada peor que entrar en eBay y buscar. No tardé mucho, y ese mismo día localicé un ejemplar del televisor en Canadá, y dos parejas de walkies en USA. Naturalmente pujé por todos los lotes, y los conseguí. Pensé que esto era fácil, que estaba chupado y que coleccionar props era lo que tenía que hacer desde ese mismo momento. Y así empezó una locura inacabable. Diría yo que 15 o 16 años atrás se despertó mi interés e intención de coleccionar Blade Runner. Y hasta hoy no se ha frenado lo más mínimo, excepto por cuestiones puramente prácticas y lógicas, tiempo, dinero y espacio. Veremos en los siguientes minutos cómo se identifican los objetos en la película, cómo se localizan en la vida real, sean originales o réplicas, qué otros materiales se consideran como parte de esta colección, y muchos otros aspectos concernientes al mantenimiento y conservación de las piezas, exposición, limpieza, etc. Como nota final decir que gracias a esta colección he conseguido tener otra en paralelo. Me refiero a los sellos de correos y otros efectos postales recopilados por medio de los paquetes recibidos. Casi 50 países representados en total. No está mal. La búsqueda. Buscar y encontrar un par de props en un momento dado fue el detonante. Y enseguida me puse a buscar por mi cuenta. Uno de los lugares donde encontrar este tipo de cosas es, sin duda, eBay, la página web de las subastas por excelencia. Así que manos a la obra.
Buscar Blade Runner en eBay. ¿Cuántos resultados daría? Miles. Literalmente miles. Entre películas, libros, juegos, pósters y un sinfín de cosas más, la lista de resultados era terriblemente larga. Empecé a filtrar. No me interesaban ni las excavadoras ni los helicópteros, ni tampoco los cuchillos ni los patines en línea. El término Blade Runner, jamás bien traducido, da para mucho en el mundo real lejos del cine. Tras varios días, quizás semanas, ya tenía una búsqueda tipo que me permitía filtrar bastantes resultados irrelevantes para mí. Aún así siguen apareciendo algunos objetos que no tienen en nada que ver, pero eBay impone una limitación en cuanto a las búsquedas, y de ahí no se puede pasar. Tras semanas de pesquisas y localizar diferentes objetos, detecté que algunas de las piezas que buscaba eran realmente caras o difíciles de encontrar. Había que afinar mucho más, o encontrar otras fuentes. Por una parte, había que buscar mal y recurrir a la suerte y los errores de los demás. La descripción de los artículos en subastas muchas veces se hace con prisas, y de ahí que localizara objetos buscando Blade Runner, o Blade Runner, o Blade Runner, incluso Blade Runner por poner ejemplos. Lo mismo ocurría con términos extraídos de la película, como Yukon, Dokuhon, etc. Había que darles la vuelta, escribirlos mal adrede, y sonaba la flauta más de una vez. Perfecto. Y fuera de eBay. Pues muchos lugares. Empezando por España con todo colección, muchas veces he localizado piezas gracias a las librerías online, como Amazon.com o ebooks.com, o en foros y lugares especializados en un tema particular, como los coleccionistas de relojes de muñeca, especialistas en réplicas de vestuario de cine, fabricantes de artesanía, etc. Es realmente curioso ver de dónde salen a veces las piezas que uno tanto ansía conseguir. Si me preguntan cuál es la pieza más rara que he conseguido, no sé exactamente qué decir. El perchero que aparece en 3 escenas tales como la oficina de Brian, camerino de Zora y habitación de Leon, vino desde Milán en una enorme caja que pesaba una barbaridad. Los patitos de bronce procedentes de Birmania tienen más de 200 años de antigüedad. El gorro de Gaff es una réplica hecha por encargo en Australia a partir de 2 piezas auténticas de la Segunda Guerra Mundial. Originales negativos de preproducción inéditos hasta el momento. ¿Cuál de ellos es más raro? Quizás los autógrafos conseguidos de las más variadas formas. O ese ejemplar del sketchbook que dio media vuelta al mundo antes de llegar a mis manos. La verdad es que es harto difícil quedarse con una pieza. Cada cual tiene su historia y su mérito. El viaje. Empezaré el viaje a través de mis recuerdos, que no implantes, para ir desgranando la historia de una colección. Tras la publicación del montaje del director en DVD, las secuelas de Zeter y el videojuego de Westwood, me puse manos a la obra en eBay para conseguir algunos props. La verdad es que entre la cantidad de cosas que aparecían y lo poco que existe como producto oficial de la película, es decir, prácticamente nada, exceptuando 2 libros, un portafolio y una revista, se hacía complicado encontrar algo interesante. No sé exactamente cómo, pero entré en PropSummit.com, un foro lleno de gente solo preocupada por Blade Runner y en especial por sus props. Parecía hecho a medida para mí, y realmente lo era. Tras leer decenas y decenas de mensajes me di cuenta de que estaba casi en un manicomio. Era tal la devoción y la pasión que se mostraba en cada mensaje, que me parecía del todo irreal. Había gente que discutía de detalles tan ínfimos como el tipo de tornillo utilizado en el montaje de la Blaster, el pistolón de Deckard, o de si la pistola de Leon era azul, plateada o negra dependiendo del ángulo de la luz de la secuencia del disparo. Cosas así. Era increíble, y me atrapó por completo. Además, gracias a la identificación de objetos, a partir de fotogramas de la película me enteré de marcas y modelos de objetos como si fuera lo más normal del mundo. La lista de props a localizar era espectacular. No la de los props de la película a identificar, sino la de los ya identificados con nombre y apellido. Genial. Ya tenía material para buscar en eBay. Relojes, cafeteras, vasos, ceniceros, lámparas y un sinfín de objetos.
¿Sería posible encontrarlos? Algunos aparecían fácilmente, otros se resistían algunos días por su rareza, y otros simplemente no aparecen nunca, o solo en subastas de alto standing de las que los mortales estamos excluidos. Participar en el foro me dio ganas de intentar localizar yo mismo alguna pieza en la película. Es una tarea realmente difícil. Gracias a la edición del montaje final y una calidad de imagen 4 veces superior, me puse a ello. Un neón me dio una pista para un electrodoméstico, que no aparece, pero sí que justifica ese neón. Bien. Seguía siendo una tarea complicada. Desde España, sin conocimiento de muchas marcas autóctonas en USA era y es complejo. Por otro lado, al vivir en Europa tuve una ventaja en cuanto a toda una serie de props. Los electrodomésticos del apartamento de Deckard consisten en su inmensa mayoría en aparatos fabricados por Braun. Al ser una marca alemana es mucho más fácil localizarlos en las subastas europeas. En USA suelen hacer las búsquedas solo en su sitio.com y nada más. Yo como europeo busco en los sitios.com y todos los demás, sean europeos o asiáticos, da lo mismo. Siempre se encuentra algo. Y así pude hacerme con casi el total de los electrodomésticos procedentes de Alemania. Otro de los props en los que mi localización ha sido clave es el perchero planta que aparece en 3 escenas de la película. Aunque se puede plegar y dividir en 2 piezas, sigue siendo un tremendo artilugio, y encima lleva un pedestal relleno de hormigón. El diseño me sonaba por mi relación anterior con empresas italianas que trabajan con plástico. Así pues, después de ver el tremendo precio de un ejemplar de color blanco en USA, más de $600, investigué un poco por las páginas web italianas hasta conseguir una muy parecida a segunda mano pero en Italia. Y allí encontré el perchero de color negro, ofrecido por mucho menos importe, en Milán. Y tras ponernos de acuerdo con los portes, ya que realmente es una pieza voluminosa y pesada, pasaron 2 o 3 semanas y lo pude recoger en correos. Al llegar a casa descubrí el relleno de hormigón. Se lo podía haber ahorrado. En fin. Un caso curioso es el del vaso de chupito o shot glass como le llaman los americanos. Ese vasito con aros de plástico de color a su alrededor, usado por Deckard después de la paliza de Leon, incluso se ve un hilillo de sangre en el vaso cuando bebe. Gracias a los datos aportados en propsummit.com supe cómo buscarlo. Shot glass y decanter set fueron la clave. Estos vasos se encuentran en conjuntos de media docena, en diversos colores, junto a un decantador. Normalmente un frasco de vidrio con una bomba de presión para servir el líquido. Algunos conjuntos son abiertos, con el decantador, los vasos y unas bandejas de vidrio para servir un aperitivo. Otros consisten en un globo que encierra los vasos y el decantador. Los hay con vivos colores simulando a un planeta, Júpiter tal vez, otros cromados con un pomo sencillo, y otros con un adorno a modo de pomo consistente en un atleta ejecutando alguna acción. Todos ellos datan de los años 50 aproximadamente, por lo que tanto los conjuntos completos como los vasos por sí mismos se cotizan bastante a la alza. La mayoría de figuras tienen en relación con los bolos, de ahí la forma de globo y el personaje. Otro de los vasos emblemáticos en la película es el usado por Deckard cuando bebe whisky en su apartamento. Se trata de un diseño italiano, el Cividouble Old Fashion. Actualmente fuera de fabricación, es difícil localizarlo y suele ser caro. Lo curioso del caso es que está fabricado en Italia, en una zona en la que abundan las fábricas de vidrio de este tipo de artículos. Vasos, copas, menaje, etc. 20 años atrás tenía relación con diversas fábricas de la zona, por lo que estos vasos hubieran sido accesibles a precio de coste de fabricación. Una lástima. En el ámbito de los props de vidrio o cristal la estrella es sin duda la botella de whisky de Brian, también aparece una en el apartamento de Deckard. Es decir, la botella de Sonny Walker. Es un diseño único y realizado expresamente para la película, del cual no existe referencia alguna ni nadie sabe nada, ni siquiera la propia Sonny Walker. Puestos así, Paul Smith decidió que era hora de ponerse manos a la obra y diseñó, a partir de los fotogramas de la película,
un modelo 3D con software CAD/CAM para realizar el molde de la botella y la posterior producción y fabricación en serie. La tirada inicial y única fue de unas 200 unidades, de las cuales apenas se salvaron la mitad de la rotura, por un deficiente embalaje en origen. Además de la botella en sí misma, Paul diseñó también las etiquetas, el lacre, el tapón, etc. Con algunas concesiones para evitar problemas legales o bien cubriendo lagunas de información por falta de imágenes y otros datos. El resultado final es una botella casi perfectamente igual que la de la película y que se ha convertido en un colectible muy preciado, ya que existen apenas un centenar en todo el mundo. Un buen trabajo. Paul también ha participado en otras réplicas, aunque lo interesante en este caso es su compañera. Megan Funk es una excelente modista y artista de la aguja y el hilo. Ha recreado diversos vestuarios del mundo del cine, y especialmente en cuanto a Blade Runner, ha creado réplicas de la gabardina de Deckard, su americana, pantalones, una de sus camisas y la corbata, así como el traje negro de Rachel, una obra de arte. Son piezas únicas, hechas a medida, por lo que su coste es relativamente alto. Digo relativamente, porque cuando se ve todo el trabajo que rodea la creación de una de estas prendas, puede apreciarse el esfuerzo que suponen. En el apartado del arma del héroe, la Blaster de Deckard, hay mucho que decir, casi podría hacerse un libro completo solo dedicado al tema. No es mi objetivo aquí, pero sí que mencionaré los aspectos más importantes. Por un lado está el arma original, conocida entre los aficionados como la Worldcon, no por otra razón que la de ser presentada al público en dicha feria de ciencia ficción. A partir de ahí fue posible realizar fotografías del arma con sumo detalle, ayudando muchísimo en el estudio de su construcción. Antes de eso Richard Coyle ya había creado sus réplicas, así como Siderio, conocidas como Sidkit, y otros. Phil Steinsneider escribió un interesante artículo sobre la composición del prop original, y Doppelganger tienen el honor de haber creado unas réplicas en resina de una calidad realmente notable, así como diversas variaciones de la misma. También existen otras réplicas, conocidas como Off-World, Half-Tord y recientemente la japonesa Tomenosuke, dicen que la más exacta hasta la fecha. En medio de no pocas polémicas, los aficionados han ido mejorando sus réplicas reconstruyendo partes, modificando otras, con trabajos de pintura de una calidad altamente profesional y un sinfín de retoques. Así encontramos balas de fogueo recargables, para poder simular los disparos reales, diversos equipos de luces para iluminar los LEDs que aparecen en el arma original, modificaciones en la empuñadura para albergar un altavoz y un pequeño dispositivo de sonido para simular el disparo, etc. Y, junto al arma en sí también se pueden encontrar réplicas perfectas de la cartuchera de Deckard, curiosa donde las haya, realizada en piel de primera calidad y un dispositivo prensor, a modo de muelle, que permite colocar el arma y que ésta quede bien sujeta, sin ser una pistolera cerrada al uso. Aparte de la Blaster de Deckard están las usadas por Brian y otros policías. Estas son modelos no funcionales, de las cuales se pueden encontrar algunas réplicas hechas con los mismos moldes originales. Cierra el capítulo el modelo conceptual creado por Sidmed que aún puede ser adquirido en la actualidad, no a bajo precio precisamente. La segunda arma que roba el tiempo del investigador es la pistola de 4 cañones usada por Leon en la primera escena de la película. Se trata de una Colt 357 de cañón corto. Sin ponerse de acuerdo en el color real del prop original, azul, plateado o negro, según como se considere la iluminación y el ángulo de incidencia de la luz, las únicas réplicas asequibles y hasta hace poco disponibles estaban fabricadas por Airsoft. Los modelos Marusin Colt 357 en plata y negro, de cañón corto y largo, son pistolas funcionales con dispositivo de disparo por gas comprimido. Es decir, disparan bolitas de plástico en lugar de balas reales. Aún así la construcción y aspecto de la pistola es de lo más realista y convincente. Existen algunos modelos en resina, normalmente de un solo bloque y también una réplica del modelo ideado por Sidmed, nunca usado en producción.
Otras réplicas menores corresponden a juguetes con más o menos acierto creados en China o India. Se parecen ligeramente a una Blaster. Y para excentricidades, réplicas de la Blaster en modelos de papel, o en camisetas con plegado super comprimido en forma de pistola. Solo para auténticos completistas. Ya he hablado de parte del vestuario de Deckard y Rachel. Le toca el turno a Gaff. Su particular atuendo incluye hasta 3 modelos distintos de sombrero. Todos ellos pertenecen al tipo Trilby con distintos materiales, color y acabados. Hasta el momento el autor no ha encontrado ni uno solo que coincida al 100% con los aparecidos en la película. Por otra parte, gracias a la inestimable colaboración y maestría de Tim Trimble, desde Australia, dispongo de una réplica prácticamente idéntica al gorro de aviador que luce Gaff durante sus vuelos en el Spinner. Este gorro está formado por 3 componentes principales. 2 de ellos son piezas reales de la Segunda Guerra Mundial, y el tercer componente son una serie de modificaciones hechas expresamente para la película. El resultado es un prop excelente y casi único. Por el momento solo existen 2 iguales, el de Tim y el mío. En todo caso es un producto artesano al 100%, por lo que tanto los 2 existentes como los que puedan ir surgiendo serán únicos en sí mismos. En casa de Deckard. Quizás el lugar donde más props pueden encontrarse es el apartamento de Deckard. Desde sus propias paredes, con un mosaico realmente original, hasta todo su contenido. El rodaje simula el interior de la Ennis House, edificio emblemático diseñado por Frank Lloyd Wright. Muchos son los que han intentado replicar esos mosaicos, ya sea con papel de periódico y cola, o con poliuretano, hormigón o cemento. Existen diversas réplicas a escala en cerámica, productos oficiales de la FWLW, y también otros productos, como lámparas en forma de cubo con los motivos del mosaico calados para permitir el paso de la luz, réplicas del mosaico en cemento y piedra falsa, réplicas en hormigón a tamaño natural, etc. La verdad es que no existe ninguna réplica con un precio suficientemente atractivo como para plantearse forrar una pared completa con la misma. El apartamento contiene una miríada de objetos de muchos estilos. Una de las posibles explicaciones es que Deckard sería un coleccionista de arte. Nada más lejos de su carácter. Así que la más creíble es la que nos cuenta que todo lo que hay en su apartamento son botines de guerra de los replicantes retirados, y de ahí la diversidad de estilos. Eso significaría que los replicantes tenían un cierto gusto por los objetos. Sea como sea, Deckard tiene en su casa un gran número de estilos y procedencias. En la cocina encontramos todo tipo de electrodomésticos, la mayoría de la marca Braun. Una licuadora Multipress MP50, cafetera y molinillo de café, un ventilador de mesa HL70 igual a otro cerca de la entrada, sobre una mesa, y en el techo se puede ver un televisor portable, colocado boca abajo, Panasonic. En la parte principal del apartamento vemos varias figuras de Buda, un elefante, etc. Sobre el piano, aparte de diversas fotografías, vemos un pequeño patito de bronce. Se trata de un hanta, una medida de peso usada en Birmania para áridos. Algunos le atribuyen la función de peso para opio, pero en realidad se usaba para todo tipo de pesadas. Los hay de muchas medidas, como las pesas tradicionales del sistema métrico. Suelen ser antiguos, con más de 150 o 200 años de historia a sus espaldas. Son relativamente fáciles de encontrar, aunque no con la forma exacta del que aparece en la película. Tanto en el piano como en otros rincones del apartamento vemos diversas lámparas. Desde la Saturn Fair de 1923, de vidrio traslúcido verdoso, y que se encuentra en forma de réplicas en diversos colores, hasta la Lightoiler con forma de platillo volante, o la Dazor en forma de salsera. Modelos clásicos que entrarían en la definición vintage. También podemos ver una lámpara de mármol que todavía no ha sido identificada. En alguna mesa puede verse un montón de libros, algunos de los cuales han sido identificados. Al lado, un maletín, posiblemente el usado por Deckard en sus tareas, pero algo menor que el que aparece durante su visita a la pirámide Tyrell, en la que presumiblemente lleva el aparato VK.
Dicho maletín pertenece a la marca Halliburton. Es complicado encontrar el modelo exacto, y todos ellos son realmente caros. Este maletín es muy similar a algunos modelos que aparecen en las películas de James Bond. Los maletines Halliburton son un símbolo de distinción. Junto al maletín aparece un teléfono identificado como un Contempra de la compañía Bell. Los hay disponibles hoy día en diversos colores, y en formato de botones o de disco. En una de las paredes se encuentra un tocadiscos tangencial de la marca Technics. Es apenas perceptible si no se fija uno bien. Es el modelo SL7. Realmente pesado para colgarlo en una pared. Llegamos a la máquina Esper, la versión funcional. Aparece otra mucho más simple en un plano en el cual no es protagonista. El Esper es un cúmulo de props juntos. Algunos se han identificado correctamente. En la base está la máquina VK igual que la que aparece en la primera escena con Leon y Holden, y en la de la pirámide Tyrell. Quizás es que Deckard la almacena allí, o realmente forma parte también del Esper. En esa misma base encontramos una cámara Polaroid SL70, la cual aún es posible conseguir. El monitor no ha sido identificado, pero sí los relojes laterales, de la marca Brown y posiblemente modelos AB1 o AB2. Al otro lado, izquierda, se ve un brazo robusto perteneciente a una unidad Flash Sumpac 522 boca abajo. Remata la máquina un aparato que lejos de ser una impresora tal como aparece en la película, podría ser una unidad de video CD. El sillón de Deckard es algo único. Al parecer procede de un pub que visitó el equipo de rodaje y no se sabe bien si fue Scott o algún otro quien se enamoró de él y se lo agenciaron para el rodaje. La luz del respaldo podría ser un añadido posterior. He hablado del piano anteriormente. Es curioso, pero no es posible identificarlo. Como si se hubiera ocultado expresamente su marca, normalmente visible en cualquier piano. El menaje de Deckard incluye los vasos de chupito con anillos de colores, datados de los años 50 y disponibles hoy día como antigüedad, tanto de forma individual como en conjuntos de decantador y media docena de vasos. Los hay en conjuntos cerrados dentro de globos y abiertos con bandejas de aperitivo a su alrededor. Los vasos anchos de whisky son los Civi Old Fashion procedentes de Italia. Y la botella de whisky que puede verse tanto al lado de la Esper como en manos de Deckard durante la exploración de las fotos de los replicantes, es la creación de Paul Smith. Bien, Paul es quien la recreó. También aparece la botella de Tsingtao, aunque este nombre corresponde a una marca de cerveza nipona y no a un licor, dicha botella es una creación real de la marca Smirnoff, Laxar. Una edición muy limitada y exclusiva. Hoy día es difícil encontrar una de estas botellas y las pocas que hay se venden a precios desorbitados. Hay otras botellas similares, con motivos árabes, en el sushi bar. Al lado del maletín y en un segundo plano casi invisible se encuentra una pieza curiosa, un ventilador de banquero, o así le llaman. Es un curioso ventilador en forma de globo terráqueo diseñado para ventilar sin provocar corrientes de aire y evitar que vuelen los papeles de las mesas. Son piezas muy antiguas y muy raras. De vez en cuando aparece alguna en subasta con un precio prohibitivo. Termino con el apartamento citando las creaciones de Macintosh. Se trata de la silla de respaldo alta Argile, que se ve de pasada en un plano, pero fue ilustrada perfectamente en las fotografías de producción, con Rachel sentada en ella. Y la silla Willow, una silla en forma de medio cilindro, tampoco visible a simple vista. Ambas están disponibles como recreaciones actuales, a precios realmente elevados. Deckard luce varias camisas, algunas de ellas han sido replicadas por Megan Funk, otras por Magnolia Clothiers, y alguna de ellas está a la espera de alguien que quiera hacerlas. Cerrando el capítulo de vestuario de Deckard están sus zapatos. En realidad son unas deportivas Adidas Referee oficial algo modificadas. Básicamente se borraron los logotipos dorados para no mostrar marca alguna. Se pueden conseguir algunos ejemplares de tallas pequeñas por internet, aunque no es fácil. Exteriores. Saliendo del apartamento de Deckard visitaremos los exteriores.
En las localizaciones al aire libre existen multitud de props interesantes, y algunos de ellos ya han sido replicados por los aficionados. En algunos casos se han podido localizar originales, como por ejemplo las matrículas de los automóviles, el halcón milenario, sí, el de la Guerra de las Galaxias, que aparece en la primera escena entre explosiones de gas, o algunos componentes del microscopio utilizado en la calle del ADN. Veamos cuáles han sido objeto de réplica. Para empezar, los parquímetros. El mismo autor de la maqueta a escala de todo el apartamento de Deckard, Klaus Richter, tuvo la brillante idea de crear 3 réplicas del parquímetro con todo lujo de detalles. En la calle del ADN, tal como decía anteriormente, se puede ver el microscopio utilizado para examinar la escama de serpiente. Este prop está formado por varios componentes. Un monitor JVCTM22, un encendedor de mesa Brown Domino, y de nuevo aparece el brazo de una unidad Flash Sumpact 522. La fotografía que aparece en el monitor está extraída del libro de microfotografía Magnifications de David Scharf, con color falseado. En la misma escena vemos que las mujeres están fumando en pipa. Estas pipas, hechas de arcilla, se encuentran en diversas escenas a lo largo de la película, y en 3 tamaños diferentes. Son las Charge Burden Pipes, fabricadas de forma artesanal con arcilla blanca. Pueden comprarse ejemplares prácticamente iguales a un fabricante localizado en Inglaterra, que curiosamente las fabrica para, entre otras cosas, utilizarlas como atrezzo en las películas. Gracias a la pericia y paciencia de mi buen amigo Fred Blanchard dispongo de ejemplares de todas ellas. Aparecen en el laboratorio de Chu, en el bar de Taffy Lewis, en la calle del ADN, etc. Entramos en el Hotel Yukon donde se aloja Leon. Allí se encuentran algunos props de interés, como el perchero planta, justo detrás de la puerta, la escama de serpiente, la colección de preciosas fotos de Leon, y en los extras de la película, que ofrece diferentes ángulos no vistos, es posible ver un reloj despertador Brown AB1 sobre un televisor. Y por supuesto, la figura origami del hombre erecto, hecho con una cerilla. La búsqueda de las figuras de origami fue fácil. Existen un par de vendedores en eBay que de vez en cuando ofrecen un kit completo. El hombre erecto, la gallina y el unicornio. Todo a un precio razonable. En la oficina de Brian volvemos a encontrarnos con el perchero planta junto a la puerta. Es fácil verlo cuando la cámara nos muestra el amplio vestíbulo y va bajando para centrarse en el despacho de Brian. En su interior, aparte de la gallina de origami, varias piezas destacables. La botella de whisky cuya réplica debemos a Paul Smith, el cenicero donde Gaff apoya su gallina, un cenicero muy simple fabricado por SafeX, disponible en subasta con logotipos o sin ellos, y diversos elementos que están siendo estudiados, como la lámpara cuya pantalla muestra varias escenas de caza, propia del carácter del capitán. Lujo. La pirámide Tyrell, por sí misma, es el prop más grande de la película sin duda alguna. No existen réplicas de la misma, ni a escala, ni de ningún tipo, excepto algún modelo no muy desarrollado, hecho en papel. Existe un proyecto para replicar buena parte de la misma, con materiales nobles como planchas de cobre, vinilo, etc. Pero en su totalidad, nada. Lo que sí puede encontrarse son piezas hechas con los mismos moldes que se utilizaron para realizar la original, de las cuales obtuve un par. Esas piezas debieron ser utilizadas en la película Desafío Total, pero al final se desecharon. De ahí que su color sea rojo y no el dorado amarillo de la película. En la propia pirámide vemos un ascensor que utilizan Battle y Sebastian en su visita a Tyrell. Dicho prop, original, está en manos de un coleccionista particular que amablemente ha cedido imágenes del mismo. Es una pieza pequeña, como un cochecito de juguete, dada la escala de la pirámide usada en el rodaje. Un prop caro, sin duda. En el interior de la pirámide hay 2 secciones a tener en cuenta. Por un lado la sala del interrogatorio o testa Leon. En esta escena encontramos varios props. La propia pistola de Leon, una Colt 357, de la que existen réplicas reales creadas por Airsoft.
Es el modelo Marusinkov 357, en color plateado y negro, con cañón corto y también largo. Difícil de encontrar actualmente. También existen réplicas de resina de un solo bloque. Y estudiando los libros oficiales de Blade Runner, como el Sketchbook, vemos que Sidney diseñó dos modelos conceptuales, tanto para la pistola de Leon como para la blaster de Deckard. Dos rarezas a tener en cuenta, ya que nunca se usaron en el rodaje. Siguiendo con la sala, el prop más impresionante es la propia sala en miniatura, con los ventiladores giratorios, visible cuando la cámara se acerca a la pirámide. Es un mecanismo creado para ver el movimiento de los ventiladores desde fuera. Dentro ya, podemos identificar algunos props más. Sobre la mesa, la máquina Voigtkampf, una verdadera joya. Varios aficionados están trabajando para crear sus réplicas. Una máquina compleja, con dos monitores, luces, brazo mecánico, etc. Las luces LED con movimientos aleatorios están disponibles en EVA y aunque no se sabe por cuánto tiempo. En el centro de la mesa vemos un monitor de fósforo verde, y justo al lado, otro pequeño monitor. En realidad se trata de un visor de diapositivas, el PanaView 1. Se puede encontrar en eBay y Amazon. Algo tan sencillo, y ahí está. En la sala del test con Rachel volvemos a ver, lógicamente, la máquina Voigtkampf. Que yo sepa nadie ha encontrado una réplica del búho. Rachel aparece con el vestido negro mencionado con anterioridad. El dormitorio y despacho de Tyrell, en la escena del hijo pródigo, encierra un prop excepcional. Dos decantadores de cristal y plata, apenas perceptibles. Un tiempo atrás se ofrecieron dos exactamente iguales en eBay por más de $1000 la pieza. Inaccesibles. El batín de Eldon Tyrell luce el logotipo de la empresa. Existen parches de tela con dicho logotipo muy asequibles. El tablero de ajedrez utilizado por Tyrell está siendo objeto de estudio para localizarlo. Son piezas metálicas de gran belleza, seguramente nada baratas. Veremos quién encuentra el modelo exacto. La joya. Sin duda alguna el lugar donde más props podemos encontrar, y desear tener, es el apartamento de Sebastian en el Bradbury. Solo la sala de juguetes puede representar todo un reto para cualquier coleccionista. Autómatas, juguetes, figuras, un sinfín de piezas difíciles de encontrar. Muchas de ellas fueron cedidas para el rodaje por un coleccionista particular, por lo que presumo que será muy difícil encontrar piezas iguales o similares. De todos modos, esta localización representa un reto. Desde el propio traje de Sebastián hasta los dos pequeños personajes creados por él. Todo, absolutamente todo en esa estancia es digno de estudio. Hasta aquí este breve resumen de lo que será el libro cuando esté finalizado. Faltan muchas secciones, algunas otras deben ser ampliadas, añadir capítulos sobre conservación, búsqueda y localización, consejos para no caer en la tentación de pagar más de lo debido por un objeto, etc. En realidad, terminar este libro no es posible en modo alguno. Solo pretendo poder hacer el primer volumen de una serie, ya que la información sobre los props de Blade Runner es un tema siempre en evolución. Aparecen nuevos datos sobre props ya identificados, o se consigue descifrar un nuevo prop. A pesar de haber transcurrido 30 años, nunca se ha perdido el interés por esta temática, tan apasionante o más que la propia película o todos los estudios que existen sobre ella. Espero y deseo que esta pincelada basada en una colección personal haya sido del agrado de todos.